Para mí es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Somos Capsa Consultores, estamos en las redes sociales, en TikTok como @maposligua, estamos en Instagram como Capsa Consultores, en Facebook como Capsa Consultoría Asesoría y en YouTube Capsa Consultores. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es revisar el impuesto a la renta, pero aplicado para personas naturales del año 2023. Bueno, los principales puntos que vamos a tomar en consideración es la fracción básica desgravada del 2023, que es 11.722. Es uno de los puntos fundamentales en donde se basa todos los cálculos posteriores, al igual que la canasta básica que va a ser tomada en consideración de diciembre del 2022, que corresponde a $763 con 44 centavos. Bien, tenemos en la parte inferior acá las bases del cálculo. Hay el cálculo 1 y cálculo 2. Obviamente vamos a revisar un poquito más detenido cómo se calcula, cómo se ve, ¿no? Vamos a ver. Dentro de esto, nosotros tenemos al final la rebaja de gastos personales. Está en referencia a la canasta básica y obviamente también en referencia de los ingresos totales. Pero ¿cómo calculamos o cómo analizamos todo esto? Bien. Primeramente, nosotros tenemos en consideración nuestros ingresos totales. Pero, ¿cómo determinamos la base como tal? Porque si supera un valor, vamos a poder hacer una rebaja que es totalmente distinta a si es que no superara ese valor. Pero ese valor, ¿cuál es? Son los 24.967,86 centavos que tenemos aquí. em, y el producto de este, o cuál sería el resultado, cómo lo obtenemos, es multiplicando los 11.722, que es la base desgravada, del impuesto a la renta del 2023 por 2.13 veces. Y ahí tenemos el valor o la base que vamos a poner en consideración, que está determinado en dólares. La canasta básica, obviamente, como habíamos visto anteriormente, vamos a tomar en consideración $763 con 44 y vamos a multiplicar por 7. El valor final va a ser de 5.344,08. Pero ¿a dónde vamos a dirigir estos esfuerzos? ¿A dónde vamos con los 5.344,08? Eso va a ser nuestros gastos personales que podemos aplicar. Si tenemos 6.000, 7.000, 8.000 dólares en gastos personales, lo único que vamos a hacer es tomar o poder tomar en consideración los 5.344,08. Bien, eh, ahora, como les había mencionado anteriormente, si la sumatoria de los ingresos, ¿no es cierto? Estos ingresos para las personas naturales serían los ingresos totales que percibe sin ningún descuento, o sea, no vamos a descontar el IES, vamos a sumar también el fondo de reserva y los décimos correspondientes del año en curso. Y estos valores, si es que superara los 24.967,86, vamos a aplicar solamente un descuento del 10%. Si no supera dicho valor, vamos a poder aplicar el 20%. ¿Pero de dónde? De la canasta básica, o sea, de los 5.344,08. Multiplicamos, en otras palabras, los 5.344,08 por el 10 o el 20%. Y esos son los valores máximos que nosotros tendríamos para aplicar en nuestro impuesto a la renta del año 2023. ¿De acuerdo? Y ahí podemos hacer inclusive la proyección de nuestros gastos. Bueno, vamos a hacer los cálculos en una tabla de Excel. Vamos a utilizar estos valores, que es bastante interesante, bastante bueno. Va a ser mucho más ilustrativo. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo realizado de mi parte para poderlo analizar, para poderlo ver. Dentro de esto, me permito informar que todos los cálculos que se han realizado están automatizados dentro de la hoja Excel para poder explicar de la mejor manera y de una forma bastante rápida. Bueno, aquí le había puesto un ejemplo de $2.000, pero me voy a permitir inclusive en este momento borrar lo que son los gastos personales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo lo que quiero es hacer una explicación de cómo se va aplicando con o sin gastos personales. Bien, vamos a ver cuál es el contexto si tenemos $2.000 de ingresos mensuales. Si nosotros multiplicamos los $2.000 por los 12 meses, tomando en consideración que ya tengo presencia en la empresa
o en la institución como tal, va a sumar $24,000. El 13º sueldo, si ya y cumplo con todos los requisitos legales, voy a recibir $2,000 en el año. El 14º vigente sería de 450 y los fondos de reserva después de cumplir con todos los requisitos legales en este sentido, voy a recibir este valor. Entonces, quiere decir que la persona en este caso va a tener $28,450. Pero ¿para qué nos sirve esta suma de dinero? Simplemente para compararlo con los 24,967,86. Ustedes recordarán que es la multiplicación de los 11,720 y 2 por las veces, sería 2,13 veces. Si supera, ustedes ya saben, nosotros vamos a poder aplicar solamente una rebaja del 10%. Si no lo supera, quiere decir que vamos a acceder al 20% de rebaja. ¿De acuerdo? Pero de los gastos personales. En este caso, como no tenemos gastos personales, no hemos registrado gastos personales, significaría que tendríamos que sacar nuestro impuesto a la renta final. Pero en referencia de qué? De nuestra tabla, perdón, aquí está, perfecto. Bien, aquí tenemos la tabla del impuesto a la renta del año 2023, como ustedes pueden observar. eh, Hay una pequeña diferenciación con la del año anterior y la aplicamos, ¿no? Ustedes ven aquí, tenemos la fracción básica, el exceso hasta, y obviamente también el impuesto a la fracción básica y después a la fracción excedente. Entonces tenemos que considerar todos estos valores. Bien, en la parte derecha, un poquito más acá, nosotros tenemos ya el cálculo del impuesto a la renta del año 2023. Pero aquí sí vamos a considerar lo que es el IES. En el otro caso, no aplicamos ningún tipo de descuento, solamente sumamos todos los valores que va a recibir la persona. ¿De acuerdo? Bien. Para hacer, obviamente, el cálculo y en alguno de los casos, inclusive la proyección. Bien. Por ejemplo, en este momento vamos a calcular con el 9,45% que es aplicado para las personas naturales en relación de dependencia en el sector privado. Al momento de esto, ustedes conocen que tenemos que restar tanto el sueldo como el IES, en este caso el descuento como tal, que es un gasto deducible o lo podemos deducir más bien de nuestros ingresos. Va a salir la diferencia de acuerdo a estos valores y tenemos la fracción básica. Si ustedes ven, nosotros estamos ubicados específicamente en este sector. O sea, como es un impuesto progresivo, tenemos que ver entre qué valor de la fracción básica y el exceso está nuestros ingresos. Como ejemplo, obviamente tenemos este valor de 21,732 que es descontado del IES. Eso significa que está entre dichos valores antes expresados. Por lo tanto, tendríamos que tener en consideración un impuesto de fracción básica de 534 y multiplicar el excedente por el 12%. Bien, entonces quiere decir que si restamos los 21,732 menos los 18,866 que tenemos acá, eso nos da una diferencia de 3,066. Ese valor lo vamos a tener que multiplicar por el 12% que es la fracción excedente. Y esto como resultado va a salir de 367,92. Pero no tenemos que olvidarnos que tenemos una fracción básica, ¿sí?, de 534. Por lo tanto, sumamos los dos valores y el resultado final va a ser de 901,92. Quiere decir que nosotros en relación de dependencia vamos a tener que pagar este valor de 901,92, casi $902, ¿no? Y que nuestro empleador va a hacer un descuento mensual de 75,16. Eso significa, bueno, volviendo y recapitulando, nosotros no estamos calculando la rebaja en absoluto. Y estos valores nos van a servir inclusive para hacer la proyección de nuestros gastos. Lo que nos están pidiendo nuestros empleadores, ¿no?, que llenemos. Bien, acá tenemos el cálculo del impuesto a la renta, pero aplicado al sector público. O sea, en el sector público ustedes conocen que se descuenta el 11,45% en su generalidad, ¿de acuerdo? Y hacemos el mismo proceso.
La diferencia va a salir que el impuesto a la renta que vamos a tener que pagar si es que trabajamos en el sector público es de 844,32 y nos harán un descuento mensual con nuestro empleador de 70,36 dólares. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasaría en efecto si es que tenemos los gastos personales? Miren esto, vamos a poner aquí en consideración, vamos a poner un valor que supere los $5,000 o 5,344,08 para ver qué sucede, qué ocurre. Y también vamos a hacer una simulación con un valor inferior. Tenemos que ver, vamos a poner víveres $500, se me ocurre almuerzos, vamos a poner unos 500 más, las camisas, se me ocurre que vamos a comprar unas camisas, hemos comprado tal vez unas dos, tres, qué sé yo, no sé cuánto estarán costando aproximadamente, me parece que están costando unos 30, $40 dependiendo del tipo de camisa, ¿no? Bueno, en fin, pantalones puede hacer, vamos a poner valores ficticios, simplemente los medicamentos obviamente son bastante onerosos dependiendo de la situación, vamos a poner que son unos 600, no hemos gastado mucho, la prima seguro vamos a poner unos 300 como valores referenciales, los útiles. En este caso vamos a poner unos $300, una matrícula, vamos a hacer que hemos tenido que pagar una pensión, una matrícula, etcétera, de un valor X. Tenemos un arriendo que posiblemente vamos a ponerle unos $4,000. De acuerdo. Bien. Son valores totalmente ficticios, pero tenemos que tener el respaldo. Al final, al hacer la declaración del impuesto a la renta, tenemos que tener todos estos respaldos. En proyección, podemos hacer una tabla aproximada o lo que habíamos visto en unos pocos minutos atrás para determinar cuánto podríamos estar gastando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo en dónde? ¿Cómo podemos sacar una referencia de aquello? En base de los gastos que hemos realizado el año anterior, ¿no? Eso puede ser una muy buena referencia para poder hacer la correspondiente proyección de gastos personales. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el valor de 7,960. Bien, nos hacemos la pregunta, si es menor a los $24,000, obviamente tenemos una rebaja del 20%, pero si es mayor a los 24,000, como en este caso los 28,450, quiere decir que podríamos optar por un máximo de 534,41 como rebaja. Ahora, si nosotros multiplicamos los gastos personales que tenemos, obviamente, que daría el resultado de 7,960 por el 10% que nos permite, sería 796. Pero ojo, hay un límite. No es que podemos de una forma totalmente arbitraria poder aplicar el 10%, 20% de todos nuestros gastos. No. Lo que nos limita específicamente es la parte legal, en donde dice el máximo que nosotros podemos hacer es en referencia a la canasta básica, es al 10 o el 20% de la canasta básica. En este caso sería de 534,41. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que no vamos a poder rebajarnos más, por más que tengamos mayores ingresos, perdón, mayores gastos, mejor dicho, inclusive si tuviésemos en facturas. No podríamos hacerlo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que significa todo eso? Si es que nosotros vamos a nuestras tablas de cálculo, podemos observar la rebaja. Si ustedes ven aquí, la rebaja está expuesta. Quiere decir que nosotros podemos bajarnos del impuesto a la renta directamente, o sea, de los 901 que en teoría tendríamos que pagar, podemos restar los 534,41 y a la final para el sector privado vamos a pagar $367,51. Un descuento, una retención mensual de 30,63. En cambio, para el sector público, ustedes ven, la rebaja se aplica de la misma manera, de la misma forma. Pero la diferencia es en el descuento, en el IES de 11,45%, lo cual al final le va a arrojar un impuesto a la renta de 309,91. Un descuento o una retención mensual por parte del empleador de 25,83. Les había mencionado que vamos a hacer un caso completamente distinto
Y como tenemos los simuladores, es mucho más sencillo que estarlos haciendo de forma manual. Entonces, por ejemplo, aquí le habíamos puesto un valor bastante alto de arriendo. Vamos a quitarle, vamos a suponer que no tenemos arriendo y los gastos personales o la sumatoria como tal es de 3.960. Nosotros, al hacer la proyección, si nos sale este valor, obviamente eso tendríamos que poner en consideración de nuestro empleador para que nos haga los cálculos y la proyección correspondiente, porque en la hoja que nos entregan, obviamente ponemos valores totales. Bien, pero al final, ¿qué resultaría si es que realmente y efectivamente tenemos los $3.960 eh, eh, respaldado con facturas emitidas por cada una de las personas que están dentro y que cuentan con todos los requisitos del reglamento correspondiente y más aún ahora con la facturación electrónica, entonces podemos hacer esta rebaja que nos permite la ley. Tomando en consideración que tenemos los $28.450, obviamente tenemos solamente derecho a una rebaja del 10%. Pero, ¿qué es lo que sucede? Miren, si el valor de la rebaja a aplicar es menor al valor calculado como máximo, que es en este caso de 534,41, nosotros vamos a aplicar exclusivamente lo que tenemos como respaldo. O sea, le multiplicamos los 3.960 por el 10%. Quiere decir que vamos a podernos rebajar solamente $396. Vamos nuevamente a nuestra tabla de cálculo para ver qué es lo que pasa. Mire, la rebaja efectivamente es de 396. ¿Qué significa? Que vamos a tener que pagar un impuesto mayor, en este caso del impuesto a la renta, porque realmente no tenemos más respaldos o no tenemos más facturas que respalden nuestros gastos. Y eso significaría que tendríamos que pagar una suma de 505,92, un descuento, una retención mensual de 42,16. En el sector público va a ser un impuesto a la renta de 448,32 y una retención que lo aplicaría nuestro empleador de 37,36. Y así ustedes pueden hacer una serie de cálculos, pueden hacer proyecciones, etcétera, que, bueno, podría de alguna u otra forma fijarse, ver, analizar y obviamente proyectarse. Eso es conmigo hasta el momento con respecto al impuesto a la renta de personas naturales del año 2023. Si necesitas alguna aclaración, algo en particular, con mucho gusto lo puedes hacer en nuestros comentarios o en nuestras redes sociales con los comentarios pertinentes. Nuevamente les voy a poner en consideración. Capsa Consultores estamos al servicio de la comunidad para poder solventar cualquier cosa. Si es que necesitas o se necesita alguna aclaración específica, encantado, nos puedes hacer llegar. Así que estamos a las órdenes. Es un gusto para mí haber hecho este video y próximamente también vamos a realizar otros videos que son solicitados por ustedes, nuestra querida comunidad. Si te ha gustado el video, por favor ayúdanos con tu like. Si te ha gustado y quieres recibir más información, por favor haznos conocer y adicionalmente también ayúdanos suscribiéndote a este tu canal. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto.